atentos, despiertos. Vamos a ver cómo hacemos para mantenernos en ese estado. Bien, entonces en esta parte del seminario lo que yo fundamentalmente quería darles es una perspectiva filosófico-política que resume de alguna manera la perspectiva que el Instituto Acton quiere dar sobre cómo de alguna manera relacionamos la perspectiva liberal clásica con, aparte de decirlo de alguna manera, con un derecho natural orientado, fundado en el catolicismo, ¿no? Vamos a hacer una contraposición, ¿no? Una contraposición de dos modelos de pensamiento que, por supuesto, cada vez que uno hace este tipo de contraposiciones, los modelos dibujados pueden ser a veces tal vez una caricatura de la realidad y nunca presentar la riqueza de los matices de los diferentes autores, pero tómenlo como una simple figura didáctica. Yo creo que en los ambientes liberales clásicos y libertarios, sin diálogo con el tema religioso, circula una versión de la libertad individual muy difundida, que es lo que podríamos llamar la libertad más la o cierta indiferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que de algún modo, en los ambientes liberales o libertarios no relacionados con el pensamiento religioso, se han difundido dos grandes tendencias. Una que se da en John Stuart Mill, en Popper, en Hayek, que tiene que ver con el fundamento de la libertad individual en la no certeza del conocimiento humano o en el conocimiento limitado, que de alguna manera fundaría una sociedad abierta para justamente poder, bueno, como decimos en la clase 1, pero esta vez transformando el tema, para que haya una tendencia del menor conocimiento a un mayor conocimiento, como fruto de la discusión crítica, de la apertura de opiniones, etcétera, etcétera. Esa es una línea que podríamos llamarla así, que viene con estos tres autores que no son nada prescindentes precisamente y han influido mucho en el liberalismo clásico. John Stuart Mill, Popper, Hayek. De algún modo también von Mises está en esta tendencia, en la parte filosófico-política. Así que, bueno, como ven, gente de peso. Pero luego, de alguna manera, hay una especie de derecho natural racionalista que finalmente consolida, o sea, quiero decir, para los que hayan estudiado filosofía del derecho, autores como Grocio, Pufendorf, un poquito el primer John Locke, si se quiere, que consolida en un modelo más bien Rothbard de pensamiento, donde la persona es propiedad de sí mismo, ¿no? Donde cada uno es propiedad absoluta de sí misma, o de sí mismo, perdón, ¿no? Donde hay cierta versión del derecho natural, fíjense, no es lo mismo que la versión anterior. Acá existiría la certeza de que somos dueños totales y completos de nuestra propia persona, de donde emergería el principio de no agresión, o sea, nadie tiene derecho a iniciar la fuerza contra la persona de otro, de lo cual, y de este principio de no agresión, fíjense, es casi un esquema a priori, ¿no? Esto sería la premisa mayor fundamental de donde emergen todo lo que después llamamos derechos individuales y una libertad política y económica relacionados con estos derechos individuales, ¿no? Fíjense que esto es una línea no utilitarista de pensamiento, ¿no? Mientras que en la primera hay un utilitarismo sui generis, ¿no? En fin, hay consecuencias, hay consideraciones de utilidad social en la segunda. Esto es muy difundido en los ambientes liberales clásicos, el que no está en uno está en la otra. Pero hay algo acá que se ha difundido mucho, que es este tema. ¿Se acuerdan de la famosa frase que se atribuye a Kant, que dice: mi libertad termina donde empiezan los derechos de los demás?
de donde se ha popularizado mucho que la libertad política consiste en hacer todo aquello que no perjudique a derechos de terceros. También acá, para los que hayan estudiado Derecho, Filosofía Política, influye mucho el famoso principio, el Harm Principle de John Stuart Mill, como uno es libre de hacer todo aquello que no atente contra derechos de terceros. Y yo creo que lo que emerge de esto es que este liberalismo clásico, fundamentado de este modo, significa de alguna manera decir, bueno, entonces nadie tiene derecho a introducirse en la vida de los demás, que cada uno haga lo que quiera con su vida. En el tema de la moral individual ya las cosas serían más relativas. La moral significa la moral significa seguir el principio de no agresión, pero luego, ¿qué hace cada uno con sus propiedades? Totalmente libre, porque justamente uno es su propiedad. Así que si yo dedico mi vida a estar todo el día cabeza para abajo pensando en Buda, está perfectamente bien, y la vida de San Francisco está igualmente bien, mientras no perjudique derechos de terceros. O sea, sobre el tema de la libertad, sobre el tema de la vida individual hay cierto indiferentismo moral, más cierta indiferencia por la vida del otro. ¿Por qué? Porque finalmente impera mucho esto, ¿no? Es su vida. Que haga lo que quiera, es su vida, mientras no afecte la mía, mientras no se introduzca con los derechos ajenos, y viceversa, ¿no? Como diciendo, bueno, no nos molestamos. Y por supuesto, esto no quiere decir que no haya cooperación. El libre contrato puede ser una parte de esto. Bueno, es mi vida, pero yo decido que mi vida la voy a libremente relacionar con otra a través de un sistema de libre contrato, pero ya está. O sea, de alguna manera, sobre el otro, de alguna manera habría como una relación de indiferencia. Bueno, ustedes sabrán decirme después, en la medida que hayan circulado ambientes liberales clásicos, si esto es así o no. Yo simplemente les cuento una experiencia. Una vez en la Universidad Francisco Marroquín, en uno de sus típicos debates y diálogos socráticos, yo levanté la mano, hablé de todos los filósofos del diálogo contemporáneos, Martin Buber, Levinas, la preocupación por el otro, el rostro sufriente del otro, que el otro me exige, que el otro me demanda, etcétera, etcétera. Hablé del prójimo, yo. Prácticamente todos, absolutamente todos, levantaron la mano para decirme, pero eso no quiere decir que el Estado tiene que intervenir. Y yo los miré y dije, ¿quién te estaba hablando del Estado? Pero fíjense el temor, pánico, a que la preocupación por el otro generara la intervención del Estado. Y eso que estaba hablando era yo, que me conocían todos. O sea, prácticamente levantaron la mano como diciendo, Gabriel, ¿no te habrás desviado? ¿No habrás tomado algún café que te hizo mal o qué sé yo? ¿No habrás dejado de ser liberal? Una cosa por el estilo, ¿no? Bueno, en serio, fue así más o menos. Bueno, y yo creo que esto tiene mucho que ver por la contraposición con el otro modelo, también caricaturizado, que les voy a presentar, que es el tema de la solidaridad. Bueno, se supone que mi letra debería ser mejor, ¿no? Se supone que ahí dice la solidaridad, o sea, el argumento de la protección. Por paradigmas diferentes, por fundamentos filosóficos diferentes, y esto es hoy políticamente muy correcto, muchos afirman que el eje central de la moral y de la vida social es preocuparse por el otro, ser solidario para con las preocupaciones ajenas, preocuparse por el destino del otro, y fundamentalmente el argumento de la protección incide mucho, ¿no? ¿Cómo vas a dejar, atención con esto, cómo vas a dejar que el otro se perjudique de tal manera? ¿Cómo vas a dejar que el otro se haga tal cosa? Protegerlo, ¿no? Preocuparse por él. Si ustedes a esta manera de pensar le agregan el derecho natural cristiano, donde hay una obvia preocupación por el otro, donde el otro es el eje central de la moral, y donde no muchas veces se distingue entre lo moral y lo legal, entonces se podrán imaginar que ambos modelos de pensamiento, tanto en el tema de la moral individual como en la vida social, se retroalimentan en cuanto criticándose el uno al otro, ¿no? Prácticamente no he leído jamás, miren lo que estoy diciendo, autor que hablara de la solidaridad y al renglón seguido hiciera la aclaración que no está hablando de el Estado, ¿no?
habitualmente en el punto 1, por supuesto, en el punto 1 está la solidaridad, tiene que ser voluntaria cuando el tema aparece. En el punto 2, la aclaración no aparece nunca. Se habla de solidaridad, pero si el Estado, pero se presupone, muchas veces se presupone que es el argumento, la premisa mayor suficiente como para que el Estado intervenga ocupándose del otro, ¿no? Bueno, bien. Yo creo que estos dos modelos de pensar, uno muy ligado con el liberalismo clásico y el otro muy ligado con una socialdemocracia, donde el argumento es fundamentalmente la protección del otro, después en todo caso, bueno, lo digo ahora un poquitito y lo profundizamos después si quieren. Yo creo que este argumento de la protección es el eje central de los argumentos de los autoritarismos y de los totalitarismos. Los autoritarismos y los totalitarismos no surgen de la crueldad, no son habitualmente personas que amanecen, se ponen un uniforme militar similar al de Hitler y Stalin al mismo tiempo, ¿no? Y salen a invadir Polonia, a matar disidentes, a perseguir razas diferentes. No. Los totalitarismos no surgen así. Los totalitarismos surgen habitualmente cuando cuando alguien dice yo te voy a proteger, y cuando los que están escuchando dicen sí, me parece bien que me protejas, y no se hace ninguna aclaración si es el confesor o si es el gobierno, ¿no? ¿Ves? Bien. Entonces, yo creo que el problema que tenemos en el Instituto Acton es que nosotros no podemos rechazar de ningún modo, digo nosotros, es un plural retórico, quiero decir, lo que estamos pensando dentro del Instituto Acton, tanto aquí como en Estados Unidos, nosotros no podemos rechazar que dentro de nuestra concepción de derecho natural el cristianismo juega un papel fundamental y que en ese cristianismo la preocupación por el otro no es un detalle, es lo central. En el cristianismo, la parábola del buen samaritano define el eje central de nuestra vida moral. Imposible afirmar el amor a Dios sin el amor al prójimo, así que nosotros no podemos evitar de ninguna manera decir que nos preocupamos por el otro. ¿Está? Ahora, ¿cómo incorporar esta preocupación dentro de nuestra noción así naturalista católica del derecho natural, y que esa preocupación sea compatible con un liberalismo clásico donde haya libertades individuales y donde haya una acción del Estado relativamente restringida a la protección de esos derechos individuales? Para solucionar esta pregunta yo les propongo los siguientes pasos. Van a ver que al principio parece como que no lo estoy solucionando. Al principio voy a empezar a tirar ciertas premisas y ustedes van a empezar a mirarme como diciendo esto no tiene mayor solución. Así que yo les recomiendo calma, no se asusten, no se preocupen. Les aseguro que a último momento vamos a arreglar el problema, ¿tá? No quiero hacer el viejo chiste de cómo hará Batman para liberarse de sus enemigos, porque eso es un chiste, digamos, que revela cierta edad, no sé si me refiero, no sé si me explico, ¿no? Pero en esos buenos años, cuando había esas series como La Gente, ¿no? Batman llegaba a una situación donde en el último minuto parecía que iba a ser destrozado por sus enemigos y en el capítulo siguiente, bueno, algo por el estilo. Eso influye mucho en mi manera de escribir y de hablar. Bueno, entonces, la ingenuidad narrativa de esas series del 60 era sencillamente conmovedora, ¿no? Entonces, era conmovedora. Así no tengo otra palabra para describirla, la ingenuidad narrativa, ¿no? Bueno, un primer punto es el tema del derecho natural y el tema de la creación. Santo Tomás de Aquino no tiene nada que ver con el derecho natural racionalista de los siglos XVII y XVIII. No tiene nada que ver con un derecho natural que sea indiferente o incluso niegue la relación del derecho natural con la existencia de Dios.
Es más, en Santo Tomás de Aquino, de las pocas definiciones que hay de ley natural, la más clara y distinta es participación de la razón humana en la ley eterna. Así que no es Chávez la ley eterna, es Dios en Santo Tomás, ¿no? Pero hagamos alguna aclaración dado los tiempos que corren, ¿no? Así que, como ustedes pueden ver, la definición de ley natural está totalmente insertada dentro del contexto de creación, providencia, Dios. ¿Está? Eso no quiere decir que en Santo Tomás haya un esquema voluntarista, eso no quiere decir que en Santo Tomás las cosas sean como Dios quiere de manera arbitraria, ¿no? A mí siempre, ahora que está de moda hablar de los triángulos hayekianos en economía, yo entonces me he inventado el triángulo tomista. El triángulo tomista significa decir que no es que, por ejemplo, Dios crea un tigre, ¿está? Estaría Dios acá, y el tigre corre porque Dios quiere, pero si Dios quisiera, el tigre podría nadar en la profundidad del océano y no sería nada contradictorio. No, lo que hace Dios es crear un determinado tigre que tiene una determinada naturaleza, una esencia, un grado de ser, de donde emergen sus capacidades propias, sus operaciones específicas. O sea, aunque esta respuesta que voy a dar ahora sea no biológica, ontológicamente es, y aunque no parezca así, muy profunda. El tigre corre porque es un tigre, no porque Dios arbitrariamente decida que corre. Por supuesto, Dios decide si libremente crearlo o no crearlo, independientemente de la teoría de la evolución. No sé si me estoy explicando. O sea, en la creación, en el esquema de la creación de Santo Tomás hay una clara diferencia entre causa segunda y causa primera. Pero la causa segunda es realmente causa, es propiamente causa en la línea de las criaturas. ¿Está? Bueno, para los filósofos de la UCA no tengo necesidad de hacer esta aclaración, ¿no? Que la sustancia primera es la causa próxima de las operaciones específicas de la sustancia, pero se podrán imaginar las consecuencias que esto tiene dentro del tema del derecho natural. Por lo tanto, los contenidos del derecho natural, las virtudes que corresponden al derecho natural, corresponden a la naturaleza humana, y la naturaleza humana corresponde al acto de creación de Dios. Dicho esto, se desprende una conclusión que incluso a veces la he dicho así delante de liberales agnósticos o randianos y se asustan, o dicen, este se perdió definitivamente. La conclusión, sí, porque todos, agnósticos y no agnósticos, tienen su propia versión de lo que significa perder el alma, les cuento. Así que para todos hay algo que implica que está perdido, ¿no? Bueno, entonces es así. El punto 2 significa que si hay creación, si hay algo de lo cual radicalmente no somos dueños, es de nosotros mismos. La creación significa que solo Dios es el dominus. De aquí viene el Señor. Solo Dios es dueño. El ser humano, al estar creado por Dios, depende absolutamente de Dios, y por lo tanto, desde el punto de vista ontológico, el ser humano es administrador, como mucho, de todas las capacidades que Dios ha puesto en nuestra naturaleza individual. Acá sí, para los de la UCA me mandó una cosa no estrictamente tomista, el tema de la naturaleza individual. Acá yo le sigo mucho a Edith Stein, ¿está? El tema de que hay una naturaleza individual en cada sustancia y mucho más en el ser humano. Bueno, por lo tanto, dada la creación, nosotros no somos dueños de nosotros mismos, nosotros debemos seguir los dictámenes de nuestra naturaleza, nosotros debemos descubrir cuál es nuestra vocación, y el libre albedrío consiste en la fidelidad a la vocación individual y la fidelidad a la vocación de nuestra naturaleza humana y la fidelidad al fin último del hombre, que es llegar a Dios. Por lo tanto, no hay aquí alguien que sea dueño en el sentido de decir yo voy a hacer lo que quiero conmigo. No, al contrario, el libre albedrío consiste en si voy a seguir o no las exigencias de mi propia naturaleza. Por lo tanto, acá el ser humano no es dueño, es como mucho administrador de los talentos que Dios le ha dado. Acá viene el famoso tema de las parábolas de los talentos. Bueno, se podrán imaginar lo que pensarán los liberales agnósticos y los randianos sobre esto que acabo de decir, ¿no? Bien, dicho, se acabó, ¿no? Entonces ya soy
ya soy con esto prácticamente Stalin, con lo que acabo de decir. Del punto 2 para los liberales agnósticos y para los randianos se deduce Stalin, se acabó, no hay salvación. ¿Okay? Bueno. Bien. Pero acá vienen entonces. Esperen que tengo en este momento una duda didáctica, creo que organicé mal los puntos. Sí. A ver, voy a corregir. Este va acá, ahí está, ya está. Listo, ya está corregido. Listo. No sé si les queda claro, ¿ven? ¿Está? Bueno, ok, mientras lo tenga claro yo, sí. Entonces, punto 3. Sin embargo, acá viene el salvataje de Batman. De 1 y 2 se desprende un nuevo invento sanotiano, no lo voy a patentar, ¿no? Pueden difundirlo tranquilamente, no hay ningún problema, que es el principio cristiano de no agresión. Y van a ver que sale, que no es ninguna cosa forzada. Bueno, te van a decir, bueno, veremos, ¿no? Obviamente, pero yo estoy entusiasmado con esto, porque el entusiasmo no prueba nada. ¿Qué es el principio cristiano de no agresión? Por ejemplo, vamos a hablar dialógicamente, como hablan Martin Buber y Levinas. Claro que por un lado estoy yo y por el otro lado estás tú. La relación dialógica de las personas, yo y tú. Ahora, y claro que Dios es, comillas, mi dueño. Pero precisamente de que solo Dios, atención con esto, de que solo Dios sea mi dueño, o vamos a decirlo todavía más enfáticamente, de que solamente Dios sea mi dueño y que además sea solamente dueño de los demás, se deriva que yo, claro, no soy mi dueño, eso ya lo dije, pero tampoco, acá viene el punto, dueño del otro. O sea, dado que Dios es el dueño del tú, yo definitivamente no soy el dueño del tú. Yo no lo puedo capturar al otro como si yo fuera el dominus del otro. Yo ante el otro soy un igual, estamos en igualdad de condiciones. Dios es nuestro dueño, por lo tanto yo no soy el dueño del otro y viceversa. Por lo tanto, este es el principio cristiano de no agresión. ¿Qué quiere decir? Que yo ante el otro no puedo avanzar coactivamente o frente al otro no puedo avanzar, y ahora borren coactivamente, excepto que. Ahora vamos a decir excepto que. ¿Está? Por lo tanto, de que por derecho natural yo sea administrador de mis talentos y que Dios sea mi dueño, se desprende que yo no puedo avanzar coactivamente sobre el otro, porque en ese caso estaría atentando contra la propiedad que Dios tiene sobre el otro. Después me dicen si esto los convenció o no. A mí por ahora me convence. ¿Está? O sea, ¿quién es el dueño del otro? Yo no. Eso para sintetizar el asunto. ¿Quién es el dueño del otro? Yo no. Pero viceversa, ¿se dan cuenta? ¿No? El tú dice lo mismo con respecto al otro que soy yo y así sucesivamente. ¿Está? Solamente Dios es dueño del otro. Ahora, a esto que acabamos de decir, que es este punto 3, que para mí es tan importante, que es el principio no cristiano de no agresión, que fíjense que de alguna manera las consecuencias serían similares, porque entonces les adelanto, ¿no? Yo no puedo avanzar sobre el tú, y por lo tanto el tú no puede hacer lo que quiere con su vida, pero el tú puede reclamarme que yo no avance sobre la vida de él. Ahí comienza a haber una consecuencia social y jurídica, ¿no? de esta cuestión. ¿Pasó algo? No, casi que quería ver el aire me da. Ah, se puede bajar. Se puede bajar, se puede bajar. Sí. O se puede subir. O sí,
propuesto cambiar de lugar. Bien. Miren este cuidado mutuo que hay acá. Bien. Ahora, sigamos analizando las consecuencias. En el punto 4, sigamos analizando las consecuencias de esta noción de persona que está detrás. Porque fíjense que yo dije, yo no puedo avanzar sobre el otro, o yo no puedo entrar en el otro, excepto que, vamos a ver a qué excepción me estoy refiriendo. El otro, a su vez, y por lo tanto el yo, es persona. ¿Qué características tiene la persona? ¿No? Vamos a hablar ahora de la persona humana, pero miren que también se podría decir que lo que estoy diciendo es una analogía del primer analogado de persona, que es Dios, ¿no? Inteligencia, voluntad libre y una dimensión muy analizada por casi todos los filósofos y los teólogos contemporáneos, especialmente los que comienzan a hacer filosofía y teología después de los años 40, que es la dimensión copersonal de la persona. O sea, que la persona es plenamente persona cuando entra en comunión con el otro. Una comunión que quiere decir una amistad, un buscar el bien del otro, un entregarse mutuamente. Por lo tanto, en esta dimensión copersonal está intrínseco el cuidado del otro. Sí, acá viene de vuelta, ¿se acuerdan? Sí, pero. ¿El pero en qué consiste? En que el otro, ahora necesito, hablando de otra figura, el otro, dado que tiene una inteligencia y una voluntad libre, tiene, y esto lo simboliza este círculo, tiene lo que podríamos llamar una casa existencial. ¿Qué quiere decir? Que tiene una existencia por cuya inteligencia y voluntad libre el reconocimiento de la verdad y el reconocimiento de su relación frente a Dios solamente puede ser vista mediante un acto de inteligencia y de voluntad libre. Esto es la fuerza, la verdad que el otro tiene que reconocer se alcanza solamente por la paradójica fuerza de la verdad. Es contradictorio con la característica intelectual de la persona, con ese carácter de reconocimiento de la verdad que se da por un acto de la inteligencia y por un acto de la voluntad libre en cuanto a la búsqueda de la verdad y en cuanto al reconocimiento de las exigencias de la verdad. Es totalmente contradictorio que todo eso sea realizado mediante la fuerza ya lingüística, ya física. Por lo tanto, toda persona nace con el deber, fíjense, con el deber, por un lado, ¿ven? Acá están las dos cosas, ¿no? De preocuparse por el otro. Hay un deber originario en el derecho natural cristiano de tener una preocupación por el bien del otro. Uno no puede estar indiferente ante la existencia del otro. Decirle al otro, es tu vida, jorobate, es tu vida, morite, es anticristiano, que se utiliza mucho. Morite, listo, es muy liberal, ¿eh? Morenos no van a ser, pero no es cristiano. ¿Está? Es tu vida, morite. Eso no es cristiano. Hay un deber de, no te puedo decir, morite, tengo que preocuparme por vos, de alguna manera. Edith Stein es muy clara en esto, ¿no? En todas las cosas que ella afirma acerca de la dimensión dialogal y copersonal de la persona. Sin embargo, este deber tiene otra dimensión, que es el deber de respetar la casa existencial del otro. O sea, el deber de solamente penetrar en la casa del otro, habitar la casa del otro, sería una mejor expresión, solamente si el otro abre la puerta de su conciencia. O
sea, la relación de intersección entre el yo y el tú, una relación en la cual de algún modo ambos han penetrado libremente en la existencia del otro, implica la mediación de la apertura de la puerta de mi casa. ¿Por qué? Porque frente al otro, porque el otro no es mi dueño. Volvemos a la argumentación anterior, ¿no? O sea, el otro no es mi dueño porque solamente Dios es mi dueño y solamente mediante el diálogo yo puedo entrar de alguna manera en la conciencia del otro. Ese es el famoso tema del derecho a la libertad de conciencia. Esta es la cuestión que está detrás de esa redacción tan cuidada del Vaticano II cuando dice que la libertad religiosa consiste en el derecho a la ausencia de coacción en materia religiosa, que lo pueden universalizar. La libertad política consiste en ese derecho a la ausencia de coacción sobre la propia conciencia. No porque la conciencia sea infalible, sino porque la conciencia no se puede forzar sin atentar contra la naturaleza intelectual y libre de la propia persona. Entonces, de alguna manera, la conclusión de esto es que la persona tiene un deber de preocupación por el otro, pero ese deber es totalmente concomitante con el deber de no penetrar por la fuerza lingüística y menos aún física en la conciencia del otro. El respeto a esa conciencia es fundamental. La consecuencia social y política de esto es que las relaciones interpersonales deben de alguna manera estructurarse en relación a algo que para mí es muy importante, que es el derecho a la intimidad personal. Derecho a la intimidad personal que nuevamente significa que todos tenemos ese derecho a la ausencia de coacción sobre la propia conciencia, de lo cual se deriva una consecuencia política y jurídica que se relaciona necesariamente con el famoso principio de Harm Principle de John Stuart Mill. Fíjense en la redacción del artículo 19 de la Constitución, y si cualquier cosa me olvido, por ahí alguno de los abogados aquí presentes me ayuda. ¿Se me fue una? Sí. No, Luli está. Sí. ¿A vos también? Sí. Mi abogado acá es Alberto. Y Santi. Alberto, Luli y... Bueno, muy bien. Entonces, cuando dice las acciones privadas de los hombres que no atenten contra la moral pública ni perjudiquen a un tercero, por supuesto hay una zona gris con la moral pública, ¿ok? Después lo debatimos. Quedan exentas de la... El orden laboral y la buena costumbre. Ah. No, buena costumbre no. No, orden y moral pública. Orden y moral pública. ¿Está? Que no atenten contra el orden y la moral pública y derechos de terceros, quedan exentas de la autoridad de los magistrados, dicen solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ese solo reservados a Dios es muy sabio desde el punto de vista de la filosofía que hay detrás, porque fíjense que está diciendo hay un Dios, que es el dueño, y la acción queda reservada a Dios y exenta de la autoridad de los magistrados, quiere decir fuera de la autoridad humana. Ese exenta de la autoridad de los magistrados está respetando totalmente la diferenciación que Santo Tomás hace entre ley humana y ley natural. O sea, a eso la ley humana no llega. ¿Por qué? Porque es una acción privada. Pero acción privada no significa, ahora hay que decirlo porque está de moda, no significa individualismo o la privatización de la vida social, como a veces se dice. No, significa justamente la casa existencial. Significa respetar la naturaleza humana del tú, que no se debe invadir. Eso significa una acción privada. Por supuesto, de la acción privada puede venir la libre decisión de coactuar con el otro. O sea, este principio de respetar el tú puede significar la famosa diferencia entre lo privado, ¿no? Al revés, entre lo íntimo, lo
privado y lo público. Para la tradición liberal clásica, lo público sería prácticamente el derecho constitucional. En cambio, lo comunitario, para hablar en términos que se pudieran entender desde otro paradigma, forma parte de lo privado, porque en lo privado está el derecho a la libre asociación. Por lo tanto, todas las sociedades intermedias, libres y voluntarias, que formen parte de esta interacción mutua, libremente contratado, forma parte del ámbito privado, pero a la vez comunitaria, porque no son sociedades intermedias que hayan surgido de la coacción estatal. Lo íntimo, en cambio, queda en esas relaciones interpersonales, libres y voluntarias, que ya no tienen que ver con un contrato, sino que se dan en la esfera absolutamente personal. Bueno, fíjense que la consecuencia política de esto es que efectivamente hay libertades individuales que se desprenden de este derecho a la intimidad personal, que sería como un resultado inmediato del derecho, del principio cristiano de no agresión, y en mi opinión yo diría que este derecho a la intimidad personal es como si fuera fundante de todas las libertades individuales. Por lo tanto, el famoso tema de mi libertad termina donde empiezan los derechos de los demás, ya no significa simplemente indiferencia, yo hago mi vida, vos haces la tuya, matate, morite, etcétera, etcétera, sino que significa yo tengo derecho a mi intimidad personal y tú tienes también derecho a tu propia intimidad personal. De ahí surge que podamos libremente hacer un contrato que no debe surgir de la imposición del Estado, y de ahí surge, por supuesto, una esfera de vida íntima donde absolutamente nadie puede penetrar, ¿no? Por lo tanto, ya con esto pasamos al debate, ya está. Por lo tanto, yo no digo que las consecuencias sean iguales, no estoy diciendo que cambia la premisa y quede a la misma conclusión. Todo de alguna manera ha cambiado, pero me parece que esto es compatible con el artículo 19 de la Constitución, con las libertades individuales que habitualmente manejamos, porque se reconoce una esfera de autonomía de la persona. Pero la esfera de autonomía de la persona es una autonomía con respecto al otro que tiene el deber de no invadirme. No es una autonomía en el sentido agnóstico del término, como diciendo yo con mi vida hago lo que quiero absolutamente y no hay moral individual que me rija. No es esa noción de autonomía. ¿Está? Yo creo que si estas aclaraciones no se hacen, el debate permanente entre la libertad política de cierto liberalismo clásico y los ideales cristianos del prójimo no van a terminar de conciliarse. Este es un punto fundamental. Podemos estar de acuerdo en todo lo que queramos con respecto al mercado, pero cuando llega a este punto, aunque de hecho luego estemos en el mismo partido político o asistamos todos al 8N, etcétera, etcétera, sin embargo, de fondo estamos pensando muy diferente. Bueno, esta es una línea de relativa conciliación. Digo relativa porque el tema de Dios y la creación va a seguir siendo, por supuesto, un tema de disidencia, pero al menos, con esto concluyo, les he ofrecido una argumentación por la cual, a partir de un derecho natural, yo diría cristiano / católico, emerge una libertad individual muy parecida a como ha sido redactada en las constituciones, al menos de la línea anglosajona. Bueno, ya está. Así que ahora todas las cuestiones correspondientes. Sí. Ladies first, hacemos ladies first. No forma parte del derecho natural, pero todavía en Argentina se usa. En Estados Unidos te puedes ligar un juicio. Bueno, sí. Me gustaría poner un tema sobre la mesa, digamos, para que todos puedan pensarlo. Es el tema de la libertad de expresión, ¿no? Pensando en esto de dónde termina tu libertad, dónde empieza el derecho del otro. Bueno, hace un tiempito estuve participando de un seminario en donde se hablaba, por ejemplo, de Ferrari, de la violencia, todas las obras que sacrílegas, qué sé yo, bueno, y eso se hacía, por ejemplo, se hizo en el Centro Cultural Recoleta, y la pregunta era, ¿qué tiene que hacer? O sea, si vos sos un funcionario y vos sos liberal, ¿vos qué haces? ¿Vos permitís que esa obra siga en vigencia o vos la censurás? O bueno, ¿dónde termina la libertad de expresión? ¿Dónde empieza? Bueno, y realmente
Les voy a dar alguna serie de premisas adicionales. Igual yo podría agregar una pregunta. ¿Por qué hay un museo del Estado? Así contestar tu punto. Era en un centro cultural municipal. Sí. Era que quería resaltar ese punto. Bueno, a ver, les doy algunas premisas básicas. Primero, yo me he acostumbrado, no en relación a esa pregunta, sino autores como Popper, Hayek, me han acostumbrado a un pensamiento histórico más concreto que cuando era más niño y pensaba sin historia, ¿no? La tentación del pensar sin historia es una tentación típica de la juventud, así, de la primera juventud, les cuento, ¿no? Donde todo parece un sistema axiomático deductivo, desde la matemática hasta con qué me levanto y con qué me acuesto, ¿no? O sea, premisa mayor, menor, conclusión, punto, y la historia no está, y porque la historia no te permite, justamente la historia presenta una serie de fenómenos complejos que son inabarcables. Bueno, entonces yo me he acostumbrado siempre a diferenciar entre los derechos individuales in abstracto e in concreto. Los derechos individuales in abstracto significan los derechos individuales definidos, acá entraría Husserl, con una especie de definición fenomenológica general, o sea, una definición general que queda como, ya que viene Kant, ideal regulativo. Por ejemplo, la libertad religiosa, como la define el Vaticano II, es una especie de definición general. Los aristotélicos dirán el concepto, los fenomenólogos dirán el sentido de la libertad religiosa, etcétera, etcétera, que presentado así, fíjate, queda como un ideal regulativo, porque cuando se va a dar la libertad religiosa plenamente, y acá viene lo segundo, bueno, no lo sabemos, ¿por qué? Porque luego, en el desarrollo de la historia humana están los derechos individuales inconcretos, o sea, cómo van evolucionando los derechos individuales en función de ese ideal regulativo, pero sin alcanzarlo nunca. De igual manera que el mercado no alcanza nunca a la situación de equilibrio perfecto, la historia humana no alcanza nunca la perfección de los derechos humanos, sino que es un progresivo acercamiento. Esto me influyó mucho la lectura de Hayek, el libro Los Fundamentos de la Libertad, los capítulos 11-12, cuando él habla de la evolución del Estado de Derecho. A mí me impactó mucho esa noción evolutiva que él tiene sacada del common law, por supuesto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay una serie de public issues, dirían los norteamericanos, o hay una serie de interrogantes que finalmente van a depender de cómo en cada circunstancia histórica vamos concretando el ideal regulativo. Mi tendencia frente a ese tipo de conflictos es primero distinguir entre lo íntimo, lo privado y lo público, y después mi tendencia, si querés, muy influenciada por Hayek y el tema del common law, que por supuesto es muy difícil de traer a las sociedades latinas, mi tendencia es que los jueces dispongan. Entonces, frente a esos conflictos, si alguien se siente afectado incluso jurídicamente por el asunto, se puede plantear la demanda y ver qué van sancionando los jueces. En abstracto, el derecho a la libertad religiosa de alguna manera incluye como ideal regulativo un mínimo respeto a la religión del otro. ¿Cuáles son las posibilidades de traslación jurídica de ese respeto? Es muy complicado y no tengo más que decirte, tienen que decidirlo los jueces en cada caso concreto, y en el 1900 por ahí deciden una cosa y en el 2012 deciden otra. Con respecto a lo que uno puede considerar, comillas, ofensa a la propia sensibilidad religiosa. Segundo, muy importante, la distinción entre lo íntimo, lo público y lo público, lo privado y lo público. Creo que un juez puede decidir de manera diferente si la muestra es dentro de una casa abierta al público, habría que ver dónde lo colocás, pero si es en el ámbito municipal, la decisión sería diferente, porque contrariamente a lo que muchas veces también se afirma, no creo que un liberalismo clásico, esto se discute mucho, sea el típico estado neutral desde el punto de vista valorativo. Es típico que al liberal clásico se lo acuse de ser igual que John Rawls, o sea, del que afirma la neutralidad de valores. En realidad, bueno, habría que debatir el caso de John Rawls, ¿no?
Pero yo creo que si hay un gobierno federal, la sola decisión de una constitución liberal clásica y de derechos individuales es una decisión moral. Por lo tanto, si hay espacios públicos, excepto que sean privatizados, en esos espacios públicos hay decisiones morales. Hoy en día no creo que ningún Estado occidental admita que en los estados públicos, ya sean federales, estaduales o municipales, haya cruces esvásticas, porque sería una decisión inmoral del Estado. Por lo tanto, hay valores morales. Es falso que los estados sean neutros desde el punto de vista moral. Toman decisiones morales permanentemente. Por lo tanto, me parece que el caso que citas es como para que un juez dictamine si, no solamente si hay un nivel de ofensa a la libertad religiosa en determinada cuestión, sino también es un buen debate sobre cuál debería ser la decisión de un gobierno municipal con respecto a cierto tipo de cosas, que no se puede contestar con indiferencia, porque o decide una cosa o decide la otra. El espacio público va a ser decidido, habitado, utilizado para una cosa o para la otra. La decisión es moral o inmoral. Nadie está más allá del bien y del mal. Por lo tanto, si hay espacio público, en el espacio público hay un tema de moralidad. Desde luego, acá tienen mucha razón los libertarios, muchos debates de moral pública se podrían solucionar, aunque esto es de largo aliento, si nos diéramos cuenta de que el espacio se podría privatizar y que por lo tanto pasaría al ámbito privado íntimo, que no es lo mismo. Si vos tenés un espacio público pero que sería privatizable, la cosa cambia. Pero mientras tengamos un Estado federal clásico donde algunos espacios públicos sigan siendo espacios públicos, tiene que haber una decisión judicial al respecto. Así que no sé, fue larga la respuesta, pero no sé si esto... Es el debate que hubo el año pasado en la legislatura porteña con los campesinos religiosos de los ocupados. Bueno, ahí también yo creo que los únicos que tienen autoridad moral a mantener el debate son los libertarios, porque los libertarios son muy sensibles a para qué se utilizan los fondos públicos. ¿Okay? Entonces los libertarios ahí lo que sostienen es por qué un fondo público se va a utilizar para un símbolo religioso y no para otro. Y ahí nuevamente mi respuesta ante ellos es precisamente que las tradiciones sociales no presentan una amenaza a la libertad individual como ellos creen. Si yo estoy, porque incluso, si yo estoy en un país que hay algunos, si yo estoy en Jordania, les cuento, la situación es muy liberal en Jordania. Por supuesto depende del rey de Jordania, que se educó en Oxford, cuando se muera Dios dirá, o Alá dirá, no sé, pero si yo estoy en Jordania y en un espacio público hay una imagen de, no sé, lo que ellos admitan, ¿por qué yo me tengo que sentir ofendido? Si mi libertad religiosa está siendo plenamente respetada, si yo tengo posibilidad pública de expresión de la fe, si no soy perseguido, ¿cuál es el problema? Claro que hay un fondo público utilizado en eso, pero de igual manera que hay un fondo público utilizado en la bandera nacional, y que hay un fondo público utilizado en florcitas en una plaza, y hay un fondo público utilizado en juguetes en una plaza, y todas son decisiones morales. O sea, no veo mayores problemas, pero ahí hay una sensibilidad. Es como si el símbolo religioso fuera, y eso es comprensible históricamente, el símbolo de la imposición, ¿no? Ahora, ya termino. En los países de tradición latina, como para nosotros lo público y lo estatal es igual, los problemas son mayores. En Estados Unidos, al menos durante un gran tiempo, Estados Unidos es un país de religión pública no estatal. Es un tema muy difícil de entender para los que estudian derecho en países latinos. En Estados Unidos hay manifestaciones públicas religiosas, pero no estatales. ¿Por qué? Porque estatal para ellos quiere decir gobierno federal. No se refiere a las decisiones de los gobiernos municipales, ni tampoco se refiere a esa especie de consenso religioso tácito que existió desde siempre, que es lo que observó Tocqueville en las comunidades estaduales y municipales y en las asociaciones libremente voluntarias, que impregnaba a la sociedad norteamericana desde siempre, ¿no? Estos debates en Estados Unidos son muy nuevos, te diría, no son de la etapa fundacional, ¿no? Pero bueno, hay que recordarlo todo esto. Yo empezaba por un poco lo que decías antes de cómo en el fondo las decisiones públicas son decisiones morales, y de hecho, así como hablaba del artículo 19 y a constante referencia a Dios o
Lo que pasa es que yo reconozco que, a ver, acá hay un público friendly a lo que estoy diciendo. No, sí. Yo, esta misma argumentación, yo sé que me voy a enfrentar con un público más hostil, pero ¿saben qué? Es como si fuera un límite del debate, porque la verdad no tengo otra manera de decirlo, de manifestarlo. Yo sé que frente al tema religioso hay una sensibilidad especial, que en los liberales clásicos en este momento se está manifestando con los randianos o ese tipo de manifestaciones, y bueno, el tema religioso siempre ha sido así y yo me lo tomo con calma. La cuestión es, el eje central, como en todo, es cuando la amistad te permite finalmente dialogar. En la Marroquín yo asistí a un debate entre randianos y no randianos. La mayor parte de los no randianos eran hayekianos, les cuento, muy interesante. Parecían los lefrevianos, los hayekianos, ¿no? Y bueno, fue un ejemplo de que se puede hablar finalmente, ¿no? Llegó un momento, se van a reír, donde no faltó uno que sacó a relucir la famosa anécdota de cuando Rothbard de cuando aparentemente Ayn Rand habría expulsado a Rothbard de su culto de seguidores porque la esposa era católica, y ahí se arruinó todo porque un randiano golpeó el escritorio y dijo ¡eso es mentira! Y se levantó furioso y bueno, se armó. Bien. Pero bueno, son cosas que hay que dialogarlas acá, pero el punto donde Hayek puede ayudar mucho es la palabra tradición. En el liberalismo clásico constitucional de Hayek, las tradiciones no son expulsadas, no hay mentalidad de Revolución Francesa, y las tradiciones religiosas ayudan a la evolución del Estado de Derecho. Lo que ocurre es que eso es un tema muy delicado, y acá estoy seguro que Jorge va a tener, ¿no? Porque pobrecito, desde que lo conocí le digo Javier, porque ya se acostumbró, él ya sabe, pero Jorge va a tener mucho que aportar. A ver, lo delicado de decir, lo difícil de decir, es que todo el proceso de evolución del derecho natural que se da en Europa, que culmina finalmente de alguna manera, sobre todo en el ámbito anglosajón, en lo que llamamos las libertades individuales, no se hubieran dado si no hubiera sido por el proceso de desmitologización del judeo-cristiano. Por lo tanto, cuando tal vez de manera, no sé si siempre prudente desde el punto de vista de la eficacia, cuando Juan Pablo II y Ratzinger están de acuerdo con la mención de Dios en una constitución europea, lo que están haciendo es recordar nada más y nada menos de cuál es el fundamento del origen de la libertad individual. Nada más, y estas ya no son solo palabras mías. Ya acá ustedes pueden leer los discursos de Ratzinger al Parlamento británico, al Parlamento alemán, y van a ver que es prácticamente eso. Si no dice derechos individuales, dirá derechos personales, y no hay socialdemocracia detrás. O sea, en Ratzinger las cosas son todavía más claras. Incluso creo que se ha vuelto a cierta claridad conceptual que solo existió en Pío XII, y después se perdió con respecto a ciertos temas políticos y jurídicos. Entonces ese es el punto. Pero esto es muy, en las actuales circunstancias culturales, esto es muy difícil de sostener, pero se puede sostener. Y para el Instituto Acton es fundamental. O sea, el famoso tema de las raíces cristianas de la libertad individual es un tema esencial para el Instituto Acton. Digamos, yo puedo estar en algún momento donde yo considere, bueno, no vale la pena en este momento salir con eso. Pero si estoy hablando en nombre del Instituto Acton, lo tengo que decir. Por eso es identificatorio, eso es marca comercial, perdón. O sea, es el eje central. Sí. Y por ejemplo, si bien este ejemplo por ahí marginal, pero se aplica a muchas otras cosas. El tema de las transfusiones de sangre, el tío Robato es, ¿puede el Estado obligarlo a hacérselo para que no se muera? No, es esto. No. Pero, y me choca con lo que decía, no, bueno, o sea, como el infantilismo moral del liberalismo más agnóstico, bueno, es su vida. No, pero es que no ese es el fundamento. Es cuál es la decisión de su conciencia con respecto, la decisión
interpretación falible de su conciencia, igual que la libertad religiosa. Una decisión autodestructiva, porque es Bueno, caso por algo que... Bueno, finalmente si sos cristiano y decidís no bautizarte, es algo similar, ¿no? Creo que hubo un caso Y Dios sabrá. hace poco de padres que no querían que se llaman a funcionar. Sí, pero eso es diferente. Pero claro, pero caer Eso es en diferente la- porque en el caso de los menores hay un... Es lo mismo que la vacunación. Sí, es menor de 18. El caso de los menores es diferente. El caso del mayor que presenta una objeción de conciencia, el caso del mayor que presenta, del adulto legal, no quiere decir el tipo maduro, del adulto legal que presenta una objeción de conciencia con respecto a un determinado tratamiento, te aseguro que es el modo en el cual los católicos debemos enfrentar muchos public issues actualmente, que ayudaría mucho a casos como eutanasia, que no son eutanasia. Muchos de ustedes, si se han hecho alguna pequeña intervención, habrán firmado un consentimiento informado. Bueno, está llegando a nuestras legislaciones el famoso tema del rechazo informado, que no existe acá, pero debería existir. Yo hace pocos años, haciendo un curso de ya no viene a cuento qué, he leído un caso terrible de una, pero hace poquitos años, el caso del 2009, de una persona que fue sometida a diálisis permanente sin ningún respeto a su libertad individual y finalmente se terminó muriendo en las condiciones más espantosas habidas y por haber, atada, llena de cables, con toda la familia alrededor, sometida a una tortura espantosa. Pero en caso, si yo se los cuento, no lo pueden creer. Y ni la señora, ni los médicos, ni los familiares sabían que existía la posibilidad de rechazo informado a tratamientos extraordinarios. Y la tipa se iba a morir, perdón, según nuestras conjeturas actuales, obviamente, pero se iba a morir. Entonces, no, este tema es muy, muy importante. Te reconozco, algunos pueden pensar diferente, pero